Bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial. Mi nombre es Magali Zulcapuma Olivera y mi nombre es Yadira Vargas Quispe. Este episodio especial donde hablaremos de un personaje que marcó la historia política y religiosa de América Latina. Hoy, Camilo Torres Restrepo, un sacerdote colombiano que decidió que la fe no podía separarse de la lucha por la justicia social. Bien, Camilo Torres es recordado como el cura guerrerillo, pero su historia es mucho más profunda. Para entender su ideología, primero tenemos que conocer su origen, su compromiso que tenía en esos tiempos con los pobres. Camilo había nacido un 3 de febrero de 1929 en una familia de clase alta. Su padre había sido un médico reconocido y su madre venía de una familia marcada por historias de rebeldía política. Es por ello que Camilo había crecido en un entorno cómodo, pero también rodeado de conflictos familiares y contradicciones sociales. Y tal así como lo comenta mi compañera, Camilo Torres de joven estudió en colegios privados, pero con el tiempo se dio cuenta de las desigualdades que se vivía en el norte de Bogotá con las familias adineradas y también lo que se vivía en el sur de la ciudad con los pobres que se habitaban en ese tiempo. Y es por ello que a los 18 años, viendo todo eso, había decidido estudiar teología y sociología y luego viajaría a Lovaina, Bélgica, donde se desarrollaría como profesional sociólogo. Y es por ello que también empezaría a ver la pobreza estructural, la injusticia social, cuál era su papel histórica de la iglesia. Y bueno, es así que cuando regresa a Colombia, ya no simplemente era un sacerdote, sino era un profesional comprometido. Se dedicó a estudiar las zonas pobres, a trabajar con comunidades y a fortalecer la organización social. Para él, la fe no era algo privado, sino era una herramienta de transformación colectiva. Y es así que aquí aparece uno de los conceptos claves de su pensamiento, la teología de la liberación. Bien, la teología de la liberación nos deja algo muy claro, que Dios estaba del lado de los pobres y que por ende los cristianos tenían la obligación ética y espiritual de luchar contra las estructuras que producían tales desigualdades. Entonces es por ello que Camilo dice: el deber de todo cristiano es ser revolucionario y el deber de todo revolucionario es hacer la revolución. Y bueno, para él la caridad no era suficiente, o sea, no solo bastaba con dar ropa o con dar comida, sino lo más esencial era pues transformar las estructuras sociales que generaban estas desigualdades. Y esto pues lo había llevado a enfrentarse con sectores conservadores de la iglesia y la política colombiana. Y muchos pues lo acusaron de combinar o de mezclar la religión con la política, pero para él Jesús había sido profundamente político al defender a los pobres, a enfrentarse al poder y que también como consecuencia había sido castigado. Y es así que muchos lo empezaron a considerar a Camilo como una figura incómoda, pero también los que lo seguían lo consideraban una figura inspiradora. Y pues con ello Camilo había intentado cambiar la sociedad desde la academia, desde la iglesia, desde los movimientos sociales, pero también se daba cuenta de que las clases élites
estaban dispuestas a dialogar, pero solo hasta cierto punto. Por eso, en el año 1965 tomó una decisión que marcó la historia. Camilo se involucra e ingresa al Ejército de la Liberación Nacional, donde él está convencido de que la lucha armada es el único camino para erradicar y tener una transformación social donde no esté lleno de injusticias. Y pues esto no lo había hecho por ambición o por gloria, sino por coherencia con su fe. Él decía que la verdadera Eucaristía solo tenía sentido en una sociedad justa. Y bueno, el 15 de febrero de 1966, en su primer combate, lamentablemente Camilo Torres fallece en un combate en Santander. Y su muerte se había convertido en un símbolo que representaba la unión entre la fe y la justicia social. Figura, muy aparte de todo, inspiró movimientos estudiantiles, obreros y de comunidades cristianas que no querían una iglesia pasiva, sino lo que querían era una iglesia que esté del lado de los oprimidos y más que todo de los que sufrían en ese tiempo, que eran los pobres. Y hasta hoy sigue siendo discutido, pero es indudable que amó profundamente al pueblo y que llevó su compromiso hasta las últimas consecuencias. Y es así que Camilo Torres nos recuerda algo, que creer no es solo rezar, creer también es actuar. Gracias por acompañarnos en esta historia y que esta historia también nos invite a reflexionar sobre qué es realmente hablar de justicia, de amor o de dignidad humana. Hasta la próxima.